Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí de nuevo con un vídeo semanal donde vamos a ver el IBEX 35 y sus 35 acciones. No hace mucho que lo hemos visto, por lo tanto vamos a ir bastante rápido, parándonos solo en los análisis que estén más interesantes. Empezamos por el propio índice, un índice que todavía no ha superado el 61,8% de toda la caída del coronavirus. Parece que aquí se está frenando el índice. Ahora mismo se encuentra consolidando, quizás vaya a cerrar este hueco que dejó alcista, y toda esta subida podría ser considerada como un posible primer impulso. Ahora hay que estar atento de si corrige a una zona entre el 38 y el 61,8. Como signo positivo es que la media de 200 sesiones está girada al alza y muy posiblemente pase a esta zona de soporte. Por tanto, señales positivas en el IBEX, pero sería bueno confirmar la superación de los 8.458 puntos, la superación de esta zona. Y en caso de que venga una corrección, pues aquí en torno a la media de 200 sesiones, 38,61,8% Fibonacci, habrá que estar pendientes de si forma alguna estructura que nos lleva a pensar que esto pudiera ser un posible primer impulso y que la superación de este máximo activaría un segundo. Bien, eso respecto al IBEX, consolidando toda esta subida previa. Nos vamos a ver las acciones. Empezamos por Acciona, que ya habíamos comentado que tenía dos objetivos activados. De hecho, hablé de ella en el último vídeo, que os recomiendo que lo veáis, de 23 acciones interesantes para el 2021. Os lo dejo arriba a la derecha. Y que ya ha cumplido el primer objetivo por segundo impulso alcista. Tiene todavía pendiente el objetivo por rectángulo hacia los 134,10 euros. Ahora, la vela que deja el viernes no es demasiado bonita, por lo tanto es posible que tras cumplir el segundo impulso alcista y tras dejar esta vela, que venga una pequeña consolidación. Aquí vemos el rectángulo, se rompe para arriba y activa objetivo. Ahora, posiblemente venga una consolidación, al igual que es posible, como vimos antes, que venga una consolidación en el IBEX. Objetivo en todo caso activado, y la anulación del objetivo sería si el precio pierde la zona de 74,90 euros. Eso respecto a Acciona. Nos vamos a Acerinox. Bueno, Acerinox, que ha cumplido objetivo por segundo impulso alcista, media de 200 sesiones subiendo, precio alejado de la media, no es momento de comprar. ACS, que también es una acción que me gusta, porque tiene objetivo por rotura de rectángulo al alza y por segundo impulso alcista Fibonacci. Segundo impulso alcista hacia los 34,40 y rotura de rectángulo hacia los 32,64 euros. Media de 200 sesiones girada al alza, ahora mismo consolidando un poquito. Lo más probable es que vaya a buscar finalmente estos objetivos. Nos vamos a AENA. Bueno, en AENA fijábamos el nivel de 139,80 como un soporte importante de corto plazo. Este nivel lo perdió y a partir de ahí vino una pequeña corrección. Ahora mismo se encuentra consolidando, media de 200 sesiones girada al alza y ninguna estructura clara en este valor. Almiral, bueno, que ya habíamos hablado de esta divergencia que cumplió. A partir de ahí la media rechazó el precio. Desde aquí empezó una fuerte subida, como signo positivo superó este máximo relevante, y si bien no es un doble suelo al uso porque la segunda pata está demasiado por debajo de la primera, la superación de este máximo ha sido muy positiva. Ahora podríamos medir toda esta subida como un posible primer impulso. Veremos si corrige una zona Fibonacci y a partir de ahí viene una subida que lleve a la acción a superar los 11,54 euros. Nos vamos a Amadeus. Bueno, Amadeus, que tiene todavía pendiente el objetivo por divergencia alcista hacia los 68,08. Estuvo cerca de cumplirlo. A partir de ahí dejó una vela con sombra superior y ahora mismo también se encuentra consolidando. Media de 200 sesiones girada al alza. Está haciendo mínimos y máximos crecientes. El último mínimo relevante estaría aquí, en los, vamos a verlo, 38,98. Pasamos a ArcelorMittal, que podemos medir toda esta subida como un posible primer impulso. Media de 200 sesiones girada al alza y lo mismo,
Ahora mismo no es zona de comprar, está el precio muy alejado de la media. Habrá que estar pendientes de si se produce una corrección a zona Fibonacci o zona de la media. ¿Cuándo mejoró esta acción? Cuando superó por un lado esta zona de resistencia y por otro lado la directriz bajista, y además la media girada al alza. Cambiamos a Sabadell, que decíamos que tenía un objetivo activado por doble suelo, y esto pudiera ser un posible primer impulso. Justo desde el 61,8 ha rebotado, ha reaccionado el precio, pero no me ha gustado nada este hueco bajista que ha dejado. Es una acción que es muy débil en el medio y largo plazo, si bien todavía tiene este objetivo alcista pendiente. ¿Cuándo se anula este objetivo? En caso de perder los 0,25 euros. Nos vamos a Bankia, que tiene un objetivo por segundo impulso alcista activado hacia los 1,75 euros. Como zona de soporte tendríamos esta, que antes era soporte, pasó a ser resistencia y ahora pudiera funcionar de nuevo como zona de soporte. En caso de perder este mínimo en los 1,4475, posiblemente viniera una corrección adicional. Como signo positivo es que también la media de 200 sesiones está ascendente. Nos vamos a Bankinter. Tendría que superar los 4,87 aproximadamente para dar una señal positiva. Ahora, cuidado si pierde estos mínimos, los 4,25, porque activaría una figura de doble techo de corto plazo. Aquí vemos dos máximos en la misma zona. Si se pierde estos mínimos, activaría objetivo por doble techo de corto plazo. BBVA, bueno, vamos a eliminar todo este batiburrillo. BBVA, que ha superado esta zona de resistencia, ha dado una señal positiva. Toda esta subida se podría medir como un posible primer impulso. Aquí ha dejado un hueco bajista que puede actuar de soporte. Media de 200 sesiones girada al alza. No hay ninguna estructura clara en este valor. Sí que ha mejorado porque ha superado este máximo y se ha girado la media, pero no tiene estructuras claras. CaixaBank tiene un objetivo por, cuádruple suelo, como quiera llamarse. El nombre de la figura es lo de menos, y el objetivo estaría en torno a los 2,86 euros. Media de 200 sesiones girada al alza. Si pierde estos mínimos, quizás veamos una corrección un poquito más profunda, esta zona de 2,12, y esto bien pudiera ser un posible primer impulso. Celnex, que es una acción que me gusta en el medio y largo plazo, pero que ha perdido el último mínimo relevante en los 50,70 euros. Además, su comportamiento relativo en las últimas semanas no está siendo muy bueno, es decir, no es de las acciones que estén tirando del IBEX para arriba. Primera zona de soporte sería esta zona sombreada amarilla, la siguiente zona sería esta. Tiene objetivo todavía activado hacia los 58,66 euros. No está fuerte como dije antes, en el corto medio plazo. No está siendo una acción que esté tirando últimamente del IBEX, pero en el medio y largo plazo es una acción muy alcista. Ahora bien, el último mínimo relevante estaría aquí, está muy alejado, en los 31,21 aproximadamente. Bueno, veremos, habrá que estar atentos a este valor porque es, como dije antes, una acción de medio y largo plazo alcista. A ver si forma en el corto plazo alguna estructura de giro que nos lleva a pensar que recupera la inercia positiva. Nos vamos a CIE Automotive. CIE, que prácticamente ha cumplido el objetivo por segundo impulso alcista, le queda muy poquito. En caso de perder este mínimo, posiblemente viene una corrección adicional. Media de 200 sesiones girada al alza. Superó esta zona que era importante resistencia, superó la bajista principal y poco más que decir de este valor. Enagas,
donde esto pudiera ser un posible primer impulso, pero no lo está haciendo excesivamente bien últimamente. Daría una señal positiva en caso de superar los 22,34 euros. Importante que no pierda el 61,8, en torno a los 17,63. Endesa que no acaba de superar esta resistencia importante, en torno a los 25,30 aproximadamente, es decir, esta zona no la acaba de superar. Sería peligroso que perdiera este mínimo. Si pierde la zona de 22 euros sería peligroso, porque posiblemente viniera una corrección adicional, quizás a una zona Fibonacci. Si superara esta zona de máximos, pues entraría en subida libre, no tendría ninguna resistencia por el camino, pero ahora mismo, pues en el corto plazo está consolidando. Nos vamos a Ferrovial sin una estructura clara, mejoró tras superar esta bajista. La media de 200 sesiones se encuentra plana, hay que vigilar esto por si pudiera ser un posible primer impulso, pero no tiene estructuras claras. Grifols, que bueno, aquí parece que ha dejado una posible zona de suelo. En caso de superarse este máximo, daría una señal positiva, pero no es de las acciones que más me gusten ahora mismo del IBEX. Iberdrola, una de mis acciones favoritas del IBEX, pero que de momento no está pudiendo con la zona de máximos, en torno a los 11,52. En caso de superar esta zona, daría una señal muy positiva, no tendría resistencias por el camino y lo más probable sería la continuidad de las subidas. Una acción muy fuerte de la bolsa española, esperemos que rompa esta resistencia y confirme más subidas. Como zona de soporte importante tenemos los 10,07 euros. En caso de perder este nivel, sí que se pondría más peligroso, porque activaría un doble techo. Escenario que, por otro lado, no veo como el que sea más probable. Yo creo que lo más probable es batir esta resistencia. Inditex, que está consolidando toda esta subida, no tiene estructura clara. Veremos si la media de 200 sesiones empieza a actuar de soporte y a partir de ahí termina la consolidación, supera este máximo y activa un segundo. De momento no tiene estructura clara. Indra tampoco es una acción que me llame mucho la atención, apenas ha rebotado al 38,2% de toda la caída del coronavirus. Ahora mismo la media está plana, habrá que vigilar esta subida por si pudiera ser un posible primer impulso. Colonial, que ya había hablado de ella en otros vídeos, porque si supera este nivel en los 9,58 aproximadamente, activaría un doble suelo. También marcaba esta zona de resistencia como importante. A partir de ahí han venido las caídas, ha venido una pequeña consolidación. Hay que estar pendientes de si esto pudiera ser un posible primer impulso, se supera este máximo y activa un segundo, y a la vez, si se supera este máximo, activaría un doble suelo. Y a la vez, si se superara este nivel, activaría un segundo impulso alcista, si se supera los 12,89. Es decir, primera señal positiva sería superar los 8,70. Segunda señal positiva, superar los 9,58. Y la tercera señal positiva, los 12,89. IAG, que hablé bastante mal en la ampliación de capital. No era una acción que me llamase la atención porque la media estaba bajando. Bueno, de hecho vinieron caídas importantes, pero que después aquí estaba formando un canal lateral. Dije que si lo rompía por arriba podía venir fuertes subidas y así ha sido. Vino una fuerte subida y ahora parece que está consolidando todo este tramo. Hay que vigilarlo porque quizás esto pudiera ser un canal bajista, veremos. Pero en todo caso es una consolidación de esta subida previa. Lo más probable es que esto sea un primer impulso. Si corrija a la zona de la media a una zona Fibonacci, habrá que estar pendiente de si deja alguna estructura o algo bonito que nos lleva a pensar que se retoman las subidas. Nos vamos a Mapfre. Bueno, Mapfre, que ha dejado una vela bastante fea el viernes, una vela envolvente,
aquí lo más probable es que vengan caídas, sobre todo si se confirma al perder este mínimo, y en ese caso lo más probable es que al menos vaya a visitar la zona pivote esta, en torno a la media de 200 sesiones, en torno al 38 y el 61,8. Esta vela ya os digo que no es muy bonita. Meliá, que ha tenido fuertes subidas tras superar esta bajista, dejando atrás a la media, y que ahora mismo parece que está consolidando un poquito. Veremos si corrige una zona Fibonacci y a partir de ahí se retoman las subidas. Merlin, que ha perdido este mínimo, los 7,73, que decíamos que era importante de corto plazo que no lo perdiera. Lo ha perdido y ahora mismo también se encuentra consolidando. Naturgy, sin una estructura clara. Como positivo es que está a la media de 200 sesiones en fase ascendente, mínimos y máximos crecientes. En caso de confirmar la pérdida de este mínimo, pues lo más probable son correcciones adicionales. En caso de confirmar la pérdida de los 18,85. Aquí lo ha perdido, pero no a cierres. Lo más probable yo creo que es que siga consolidando un poquito. Farmamar, que ha dado señales negativas tras perder el último mínimo relevante, tras perder los 77,40. Ahora mismo está rebotando un poquito para aliviar la sobreventa. El RSI estaba por debajo de 30. Ahora mismo está rebotando un poquito, pero no es una acción que me guste. Ya había dado señales de que podía venir una corrección con esta vela. No sabíamos la magnitud de la corrección. Nadie sabía que pudiera venir una corrección tan importante, pero esta fue la primera señal de aviso. Ahora, no es una acción que me llame la atención, a no ser que forme algún suelo o alguna estructura alcista. La pérdida de los 77,44 fue muy negativa. Pasamos a red eléctrica. Red eléctrica que confirmaría escenario alcista si supera los 17,31. De momento no ha podido con ese nivel. Aquí está marcado un posible segundo impulso alcista, pero solo en el caso de que supere los 17,31, cosa que de momento no ha sucedido. Aquí la media actuó de soporte. Veremos próximamente lo que hace esta acción. Repsol, mucho cuidado con ella en caso de perder los 7,66, porque activaría objetivo por doble techo. Esto pudiera ser un posible primer impulso, pero cuando pierda los 7,66 seguramente vengan correcciones adicionales. Es decir, como mínimo vamos a medir la anchura. Si pierde los 7,66, pues probablemente vayamos a visitar los 6,62. Todavía no está activado, solo es un escenario que hay que vigilar en caso de que se pierda este mínimo. Santander, que ha dado señal positiva tras superar este máximo, pero que no tiene una estructura clara. Todo esto pudiera ser un primer impulso, y un poco como la mayoría de acciones, hay que ver si en una zona Fibonacci o en torno a la media de 200 sesiones se forma alguna estructura alcista. De momento no hay estructuras claras. Sí ha mejorado tras superar este máximo, y sí ha mejorado porque la media de 200 está subiendo. Gamesa, que ha cumplido un enorme objetivo por segundo impulso alcista. Brutales las subidas de esta acción. Superó además máximos de la historia, por lo tanto está en subida libre. Aquí lo vemos. Y que es una acción a vigilar, a valorar en correcciones. Ahora mismo ha subido mucho. Quizás no sea el mejor timing de compra después de toda esta subida que ha realizado. Solaria, pues también es una acción muy alcista, ha subido mucho, y cuidado porque esta zona es zona de antiguos máximos. Aquí lo vemos, zona de máximos de la historia. También ha subido mucho. Aquí no es zona de compra. Telefónica, que está muy débil. No es una acción que me guste para nada, mientras no forme ninguna estructura. Viscofan, que había dado una señal negativa tras perder el último mínimo relevante, pero a partir de ahí vinieron subidas. No tiene estructura clara. No soy tampoco negativo con esta acción. Es una acción que en general me gusta, pero
que no veo estructura clara por la cual incorporarme a esta tendencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, porque seguiré subiendo vídeos similares. Dame un like, déjame algún comentario, dame un poco de feedback de este vídeo y nos vemos ya la siguiente semana. Un saludo a todos.